Y si hablamos de vivienda hay que hablar también de desahucios, porque sigue siendo una realidad preocupante más de 10 años después de la crisis. En Aragón hubo el año pasado 1.789 desahucios, de los que más de 1.300 fueron en la provincia de Zaragoza. Y un dato importante, el 65% de los desahucios fueron por impago del alquiler. Así que vamos a conocer a una familia que está a punto de ser desahuciada en Zaragoza por el impago de su hipoteca. Bueno, estamos todo ya empacando porque ya nos queda pocos días. Es un momento muy difícil para la familia porque nos está afectando a mis dos hijos. Ya no hay nada que hacer, ya pierdo mi casa y no sé dónde, de momento no sabemos dónde nos vamos a vivir, estamos buscando vivienda. He parado la subasta porque si no ya hubiera estado en la calle. Ya veis cómo está todo sin pintar. Por la situación que tengo ya el desahucio el 26 de marzo, no lo hago, no, primero por tema económico y segundo porque es que ya me da igual si tengo que dejar la casa. Soy operaria de logística y llevo 1 año y medio casi ya de baja. Ha cambiado mi situación, entonces claro, no, físicamente no estoy bien para trabajar y no sé qué vaya a pasar. Desde que empezó la crisis los desahucios han sido parecidos. Los datos que salieron en el 2018 nos dicen que hay más desahucios que incluso al principio de la crisis. Entonces es muy importante que la gente se dé cuenta que no solo no han desaparecido, sino que estamos prácticamente igual o incluso un poquito peor. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal te fue el médico? Bueno, me ha dicho que hay una gripe, una epidemia y me han sacado sangre para hacer una analítica. Yo sufro mucho porque veo cómo está mi madre, está mal y bueno, yo estoy con psicólogo también desde hace 2 años. Me ha afectado mucho en lo que es la vida laboral. Me he divorciado. Y claro, para mí fue quedarme con todo, con los hijos a cargo, con la hipoteca, bueno, la manutención y todo. Entonces, claro, para mí era muy difícil pagar las mensualidades de la hipoteca porque pagaba casi 1.000 euros y ganaba 1.100 euros. Una huelga de hambre que hice en el 2011. Yo me acuerdo que cuando tenía 16 años mi madre hizo la huelga de hambre y la verdad es que fue un momento muy duro porque éramos aún muy chiquitines y la verdad que nos tocó ver a mi madre cómo tenía que hacer ese esfuerzo para que de alguna manera el banco pues le hiciera caso o intentara solucionar por alguna medida, no sé. Soy una trabajadora que gano 1.200, a veces hasta 1.250 y claro, yo tenía que pagar 960 de hipoteca más 70 euros de comunidad. Inclusive vino el director de mi banco, me vino aquí a mi casa y me dijo que tengo que pagar la casa, que era lo principal, que deje de comer y que pague lo de la casa. Yo prefiero perder mi casa porque no voy a trabajar solo para pagar la casa, he dejado de pagar. Más o menos se producen unos 5 desahucios al día en Zaragoza. Esto, claro, muy importante porque vuelvo a que la gente tiene la sensación de que ya no hay desahucios en España y mucho menos en su tierra y en sus calles, ¿no? Bueno, y ahora, pues como no tenemos calefacción y eso y hace tanto frío, tenemos una estufa y tenemos que estar cerrando pues puertas y para que se concentre el calor solo en la habitación, en el salón o lo que sea. A mí me duele mucho ver a mi madre pues tener con dolor de pies, la fascitis plantar que tiene, pues tener que salir por las tardes a las reuniones, por las mañanas al banco. Me afecta esto muchísimo porque dejar la casa de tantos años y haber pagado tantos años no es fácil para todos. A ver qué hacemos, qué encontramos y ya se verá. En muchos ayuntamientos de nuestra comunidad se están tomando medidas para frenar los desahucios. Principalmente tenemos los programas de mediación con las otras partes, que son el programa de mediación en deuda hipotecaria y el programa de mediación en arrendamientos, donde también tratamos algún caso de ocupaciones.
pues para tratar eso de alcanzar acuerdos con la otra parte para que se puedan mantener en la vivienda. Pues simplemente rellenar con datos personales. Sobre todo es muy importante que vengan en los primeros momentos del problema, cuando no pueden afrontar el alquiler, porque si ya la cosa ha derivado en un procedimiento judicial, lógicamente las posibilidades de alcanzar un acuerdo son menores. Bueno, el total que hemos tenido de atenciones ha sido a lo largo desde el año 2012 de 3.815 ciudadanos que han venido a informarse de este programa de mediación en deuda hipotecaria, y tenemos un porcentaje de resultados positivos de alrededor del 60%.